En 2035, en España, de nuevo, el cáncer, la visión del cáncer o la proyección del cáncer no es positiva. Habrá un 40% más de casos de cáncer en España. Esta diapositiva que veis aquí, que he titulado el futuro del cáncer a medio plazo no es halagüeño. Esto es una publicación que ha sido desarrollada y lanzada por la revista Lancet, en la cual se asegura que para el año 2030 aproximadamente el cáncer crecerá en todos los países desarrollados en un 75%. Pero esto no acaba aquí. En los países en vías de desarrollo, este incremento de las enfermedades neoplásicas se va a incrementar en torno a un 90%. Estos son datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es una agencia que depende directamente de la Organización Mundial de la Salud. Claro, cabe cuestionarse por qué este aumento tan enorme de las enfermedades neoplásicas en países desarrollados, pero sobre todo en países en vías de desarrollo. Muchos científicos, médicos, oncólogos, aseguran que las enfermedades oncológicas dependen principalmente de nuestra longevidad. Es decir, cuanto más años vivimos, mayor probabilidad en los errores de replicación del DNA y, por tanto, mayor probabilidad de padecer enfermedades oncológicas. Pero es bien sabido que el cáncer también está incrementándose en poblaciones infantiles, con lo cual tratamos de explorar un poco qué posibles causas están ocasionando este aumento tremendo en la incidencia del cáncer a nivel mundial. Fijaros, hoy en día el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo tras las enfermedades cardiovasculares. El cáncer en 2020 ha provocado más de 10 millones de muertes y el cáncer de mayor incidencia es el cáncer de pulmón, con un 18% de los fallecimientos. Esto llama la atención cuando es bien sabido que el índice de fumadores está claramente a la baja, con lo cual es evidente que hay otro tipo de factores que están influenciando el incremento en la tasa de mortalidad del cáncer de pulmón. El cáncer de colorectal le sigue con un 9,4% de los fallecimientos, el de hígado produce un 8,3% y el cáncer de estómago 7,7%. Es decir, todos tumores sólidos y principalmente del aparato gastrointestinal. En 2035, en España, de nuevo, el cáncer, la visión del cáncer o la proyección del cáncer no es positiva. Habrá un 40% más de casos de cáncer en España, pero esta noticia es previa al 2018 y bien es sabido que la tardanza o los retrasos en las detecciones de nuevas neoplasias van a hacer probablemente que este 40% de los casos, este número, este porcentaje, se vea incrementado. Aún queda por determinar en qué porcentaje, en qué número. Fijaros que en 2017 en España se detectaron casi 240.000 nuevos casos de cáncer y en 2035 nos iremos como mínimo a los 315.000, 316.000 casos de cáncer, un 41% más que en 2017. Es curioso porque este aumento de la incidencia tiene un sesgo por sexo. Los nuevos casos de cáncer o el cáncer afecta más a hombres que a mujeres. Actualmente afecta a un 62,8% de los hombres frente a un 33% aproximadamente de las mujeres. ¿Por qué aumenta la incidencia del cáncer? El cáncer, todos conocemos que es una enfermedad donde un grupo de células empiezan a dividirse de manera aberrante, de manera incontrolada. A medida que se dividen, va captando recursos de su entorno, recursos que no les son propios, sino que son recursos que deberían ser utilizados por otras células de las cercanías del tumor. Es una enfermedad muy antigua. Fijaros que en 1999 ya Roche et al. Publicaron la evidencia más antigua de cáncer que conocemos. Este animal que veis aquí en el panel a mano derecha es un mosasauro y el tipo de cáncer que se encontró es un hemangioma y probablemente metástasis
un posible osteosarcoma, hace 76 millones de años, en plena etapa mesozoica. Es decir, el cáncer es una enfermedad antiquísima. Esta es la evidencia más antigua, pero esto no quiere decir que el cáncer no sea aún más antiguo que lo que tenemos registrado. Quizás el cáncer sea una enfermedad consustancial a la diversidad o la complejidad biológica. Esta publicación que os presento aquí, del año 2012, en la revista Nature Reviews, publicada por la profesora Rosalie David de la Universidad de Manchester, es la base de un estudio que su equipo realizó en momias egipcias. Este equipo indagó por los posibles registros de enfermedades neoplásicas y de enfermedades vasculares en un conjunto de más de 200 momias egipcias entre las dinastías 4 y 11. Curiosamente, encontraron que a nivel vascular las patologías de estas momias eran muy parecidas, tanto en porcentaje como en tipo, a las que sufrimos hoy en día. Sin embargo, no encontraron prácticamente casos de cáncer, solamente encontraron una momia con un registro de posible cáncer prostático en toda la muestra que ellos habían estudiado, comparándolo siempre con una muestra aleatoria de una población actual. La conclusión de esta publicación: no existe nada en el entorno natural que pueda causar cáncer. Por lo tanto, debe ser una enfermedad provocada por el hombre, debido a la contaminación, cambios de dieta, cambios en estilo de vida. Todos sabemos que hoy en día muchos de nuestros alimentos están modificados genéticamente y quizás no sea tanto el problema la modificación genética, que eso queda por estudiar, sino como los pesticidas que se están utilizando para los macrocultivos en las enormes macrogranjas. También la carne también está contaminada, muchas veces hormonada, muchas veces la presencia de antibióticos ha sido ya registrada y hay numerosos estudios al respecto. Nos vamos a centrar un poquito en el cáncer de colon porque es realmente una neoplasia que se está incrementando no solamente en España, sino a nivel mundial. Y nos gustaría saber por qué y vamos a intentar estudiarlo. En el año 2018 se detectaron casi 2 millones de casos de cáncer colorectal en todo el mundo. Esto solamente se detectaron 2 millones, no quiere decir que sean el resto. En muchos casos son silentes, de larga progresión y probablemente no hayan sido detectados. Constituye el 12% de casos y fallecimientos atribuidos al cáncer en todo el planeta y su incidencia sigue en aumento, muy probablemente debido a los cambios de alimentación y estilo de vida de la población. En España, el cáncer de colon y recto supone la primera neoplasia, por encima del cáncer de pulmón incluso. Esto llama poderosamente la atención. Estos son datos de la Sociedad Española de Oncología Médica del año 2020. Y fijaros que en los años 70-80 el cáncer de colon y el cáncer de recto era la séptima neoplasia. Sin embargo, a partir de los años 80, la incidencia del cáncer de colon fue aumentando, muy probablemente debido a estos cambios en nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, mayor sedentarismo. Fijaros aquí en esta diapositiva que un dato que muchas personas desconocen. Cantidad de gente pregunta si el cáncer es hereditario o no. Pues bien, la mayor parte de los tumores, más del 80%, no son heredables. No hay herencia genética y quizás sí podemos atribuir el cáncer a causas epigenéticas. Esto hoy en día está en estudio. Pero ¿cuáles son los factores predisponentes para el cáncer? Pues desde luego, una dieta rica en grasas, baja en fibra, frutas y verduras, predispone a la aparición de una enfermedad gastrointestinal. Condiciones predisponentes, como tenemos aquí, pólipos en el colon y el recto y, sobre todo, la enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Fijaros que la inflamación siempre es un requisito previo y consustancial a la aparición del cáncer. Haber padecido un cáncer colorectal previo también parece ser que es un factor predisponente para tener un segundo cáncer o para padecer un segundo cáncer colorectal.
Aquí viene el enorme problema para el tratamiento de los tumores colorectales, la resistencia a las terapias biológicas en el cáncer de colon y, sobre todo, la importancia de un gen llamado CARRAS. Ahora entraremos un poco en las bases moleculares del cáncer colorectal y en aquellos rasgos que lo hacen muy difícilmente tratable en un porcentaje importante de los pacientes. Nos vamos al año 1986. En el año 1986, estos dos científicos que veis en pantalla, doctor Stanley Cohen y la doctora Rita Levi Montalcini, compartieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del factor de crecimiento endotelial epidérmico y por el descubrimiento del receptor del factor endotelial de crecimiento epidérmico. La sobreexpresión del receptor del factor del crecimiento epidérmico está presente en más de un 80% de los tumores colorectales y de un 30 a un 50% de los tumores sólidos. De ahí se derivan las futuras terapias que vamos a comentar, que están actualmente en uso. Comentaremos también por qué estas terapias no están siendo todo lo efectivas que quisiéramos y qué alternativas deberíamos proponer y deberíamos ya poner en marcha. El receptor de factor de crecimiento epidérmico y su ligando, que veis aquí, desencadenan una señalización aberrante de una vía llamada vía de las EGFRs, o sea, del receptor del factor de crecimiento epidérmico, o vía de las MAP quinasas. ¿Cómo funciona esta vía? Fijaros aquí que tenemos un ligando, el factor de crecimiento epidérmico, que se une a su receptor. Cuando esto ocurre, se produce una dimerización, es decir, hay una colocalización de estos dos receptores y se produce una cascada de señalización hacia el núcleo que produce lo siguiente. Producen factores, expresión genética aberrante de factores que están favoreciendo el qué. Supervivencia celular, proliferación del tumor, generación de nuevos vasos, de nuevas venas para la alimentación del tumor y, por supuesto, la metástasis, es decir, el desplazamiento de células tumorales por esos vasos sanguíneos y para, digamos, colonizar nuevos nichos donde se produce un nuevo cáncer. En esta vía de señalización molecular que veis aquí, un poquito más especificada, vamos a explicar cuál es el verdadero policía molecular, que es realmente esta molécula, esta proteína llamada CARRAS, que es la que decide básicamente los tratamientos de los pacientes. Fijaros, hemos dicho aquí que cuando el ligando se une al receptor, se produce una cascada de fosforilación con dos vías, la vía de la PI3 quinasa, que activa la vía de mTOR y conduce a una señalización aberrante en el núcleo, y también, a la vez, una vía de señalización a través de CARRAS, de esta proteína que tenemos aquí. Esta proteína, para que señalice de esta manera aberrante hacia el núcleo, tiene que estar indefectiblemente unida a la membrana lipídica de la célula. Es decir, si consiguiéramos deslocalizar esta proteína de su unión a los lípidos de la célula, conseguiríamos, digamos, desbloquear la señalización aberrante a partir de la vía EGFR. ¿Qué armamentario clínico disponemos hoy en día en el cáncer colorectal? ¿Qué moléculas disponemos, qué moléculas podemos, digamos, ofrecer a los pacientes con un cáncer colorectal? Pues hoy en día todos los hospitales están ofreciendo este tipo de moléculas mayormente. Son moléculas quiméricas, es decir, anticuerpos, mitad humano, mitad murino, que se unen normalmente de manera covalente a distintos factores. Aquí tenemos dos moléculas, cetuximab y panitumumab, que se unen al receptor del factor de crecimiento epidérmico y se unen de forma covalente. No se pueden, una vez que están unidas, no permiten la unión del ligando y frenarían la vía de señalización. Hay otro tipo de medicamentos como el Avastin, aquí el ramucirumab, aflibercept, que son medicamentos que atacan la formación de vasos sanguíneos. O sea, es decir, bloquearían la angiogénesis. Otros medicamentos de terapia dirigida son el regorafenib, que son un inhibidor de quinasas, que quizás su mayor problema es que es solamente relativamente específico. Hoy en día, cuando un paciente acude a un hospital y se detecta un cáncer colorectal, las terapias dirigidas más usadas
en primera línea, segunda línea son cetuximab y panitumumab, que son estos anticuerpos que se unen covalentemente al factor de crecimiento epidérmico en la parte extracitosólica, impidiendo que el ligando pueda unirse a este receptor. Pero no siempre este tipo de terapias son exitosas. ¿Cómo funciona esta terapia? Como hemos dicho, aquí tenemos el anticuerpo quimérico, puede ser bien cetuximab, bien panitumumab, que se une al dominio extracitosólico de la célula, impidiendo que el ligando se pueda unir y se produzca la dimerización del complejo. Por tanto, en una situación normal, con un KRAS que no esté mutado, lo que ocurre es que de esta manera bloqueamos la señalización por vía de la p-trasquinasa y por vía de KRAS hacia el núcleo. Pero hay un problema. El problema viene cuando el KRAS está mutado, que entonces esta vía señaliza de manera constitutiva hacia el núcleo celular, independientemente de que se una cetuximab o panitumumab al receptor citosólico. Es decir, en este caso estaríamos bloqueando la vía dependiente de p-trasquinasa, pero no la vía dependiente de KRAS, que seguiría señalizando hacia el núcleo con el consabido proceso de transcripción aberrante de genes que están, digamos, favoreciendo la progresión del tumor, la resistencia a terapias y la formación de nuevos vasos sanguíneos y la metástasis del mismo. Así pues, cuando un paciente llega a un hospital, tenemos esta situación. Nosotros tomamos una muestra del tumor, una biopsia del tumor, y analizamos por PCR la situación del gen KRAS. Cuando KRAS no está mutado, es lo que se llama un KRAS wild type, el paciente es susceptible de ser tratado con cetuximab, porque cetuximab sería capaz de bloquear ambas vías de selección, como hemos dicho antes, p-trasquinasa y KRAS. Sin embargo, cuando KRAS está mutado, ya sabemos que está señalizando constitutivamente, independientemente de que añadamos cetuximab o que tratemos al paciente con cetuximab, con lo cual hemos de recurrir a otro tipo de medicamentos, como otro tipo de terapias biológicas, como puede ser el bevacizumab, que hemos dicho que es un medicamento antimetastásico. El estado mutacional de KRAS a nivel clínico ayuda a una mejor selección de la terapia del paciente. Pero aquí viene el gran problema hoy en día con este gen. La mutación del gen está presente del 30 al 50% de los pacientes con cáncer de colon, y esto hace que las terapias sean poco eficaces. Hasta la fecha, ningún tipo de terapia dirigida a la molécula KRAS ha demostrado ser eficaz en ensayos clínicos. Tenemos una molécula que se llama sotorasib, que es eficaz contra una mutación concreta del gen KRAS, pero que está presente en un porcentaje muy bajo de los tumores colorectales. Esto nos deja con muy pocas opciones terapéuticas para los pacientes que tienen una mutación en el gen KRAS. ¿Qué podemos hacer? Aquí es de donde partió la investigación que estamos realizando en la Fundación Jiménez Díaz. Nosotros, viendo esta situación un poco desalentadora, que tienen este porcentaje tan enorme de pacientes que tienen mutación en KRAS, nos propusimos investigar la vitamina C. La vitamina C, ya la veis aquí, esta es la estructura de la vitamina C. Como veis, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, un doble enlace con el oxígeno, lo cual convierte a esta molécula en una lactona. Aquí tenemos la vitamina C en estado reducido. La vitamina C fue aislada en la Universidad de Cambridge por este científico húngaro, el doctor Albert Szent-Györgyi, que ganó el premio Nobel en 1937 por el estudio de las funciones biológicas del ácido ascórbico, entre otras cosas. A su vez, ese mismo año, otros dos científicos, dos químicos, el doctor Walter Norman Ashworth y el doctor Paul Carrel, determinaron la estructura química que vemos aquí del ácido ascórbico. Y esta vitamina, que ya sabéis que vitamina
viene de vida, de una palabra griega, es la fuente de la vida. Todas las vitaminas son así, fuentes de la vida, moléculas indispensables para el desarrollo de la vida biológica. Pues bien, esta vitamina tiene unas características esenciales. Ya sabemos algunas cosas sobre ella que la hacen tremendamente interesante. Todos los seres vivos necesitan vitamina C para la realización de sus funciones metabólicas y su metabolismo biológico. Si hay algún ser vivo complejo que no sea capaz de sintetizar por sí mismo vitamina C, entonces debemos obtenerlo de la dieta o del entorno. Las aves y la mayoría de mamíferos sintetizan el ácido ascórbico en el hígado a partir de la glucosa. La vitamina C es una vitamina que procede de la glucosa y en el hígado, por medio de una enzima, L-gulonolactona oxidasa, se convierte la glucosa o un intermediario, porque hay varios pasos en esta vía metabólica, un intermediario de la glucosa se convierte en ácido ascórbico. ¿Qué ocurre? Los seres humanos, algunos primates, las cobayas, los caballos, no somos capaces de sintetizar vitamina C en nuestro hígado, con lo cual nosotros debemos obtener la vitamina C de manera imperativa a través del entorno, sobre todo por nuestra alimentación. ¿Por qué no sintetizamos la vitamina C? Por esta mutación de la L-gulonolactona oxidasa y por tanto no somos capaces de producir este paso que convierte la glucosa en vitamina C, y sabemos que en el caso de los primates esta mutación ocurrió hace aproximadamente 63 millones de años. ¿Por qué? Pues las explicaciones biológicas no quedan del todo claras y hay varias hipótesis. Hay hipótesis energéticas, hay hipótesis que implican el metabolismo del ácido úrico, pero la realidad es que hoy en día todavía no sabemos por qué se seleccionó esta mutación en el ciclo del desarrollo de la vida compleja en nuestro caso. Pero bueno, ¿cuándo entra la vitamina C? ¿Cuándo se convierte en uno de los protagonistas de la lucha frente al cáncer? Aquí, a la izquierda, tenéis un artículo científico publicado en 1978 por los doctores Linus Pauling y Ewan Cameron. Linus Pauling, doble premio Nobel, un genio, que se metió tanto en cristalografía, química orgánica, química inorgánica, química cuántica. Ganó el premio Nobel en 1931 por la determinación del enlace químico, determinó también la estructura, el hélice alfa de las proteínas, un tipo de estructura secundaria. Bueno, hizo una enorme cantidad de aportaciones científicas y Linus Pauling ya había empezado a interesarse por la vitamina C hace años, en sus propiedades antiescorbúticas, en sus propiedades antivíricas, pero decidió también estudiar, dado que el escorbuto tiene algunas semejanzas a nivel molecular con las enfermedades neoplásicas, decidió ver qué ocurría con los pacientes terminales de cáncer cuando se le aplicaban dosis masivas de vitamina C. Junto con el doctor Ewan Cameron realizaron un estudio clínico, un ensayo, donde escogieron 1000 pacientes, 900 pacientes en estado terminal, únicamente tratados con las terapias, la quimioterapia clásica, y otros 100 pacientes a los cuales se les aplicó además vitamina C de manera intravenosa y además suplementación vía oral. Y encontró datos muy sorprendentes. Como vemos aquí, el promedio de supervivencia de los pacientes tratados respecto a los pacientes no tratados con vitamina C era de 300 días superior. Esto es muchísimos, casi un año. Estamos hablando siempre de pacientes terminales de muy distintos tipos de neoplasias. Él estudió cáncer de colon, cáncer hepático, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, una gran variedad de tumores. Es más, en un porcentaje, en un 22% de los pacientes tratados se encontraron periodos de supervivencia superiores al año, frente al 0,4% de los pacientes no tratados. Y cuando finalizó el estudio, se encontraron pacientes 2,4 años de supervivencia tras la publicación del mismo. Es más, se sabe hoy en día que hay algunos pacientes que fallecieron 12 años después de la finalización del estudio, ya probablemente por temas de edad y no por problemas derivados de la enfermedad oncológica. Este resultado fue muy sorprendente y supuso la entrada en el escenario de la vitamina C
y en su relación antagonista de las enfermedades oncológicas. Hoy en día hay estudios clínicos que están realizando con la vitamina C para ver su efectividad, siempre estudios clínicos donde se trata a pacientes con quimioterapia más vitamina C. No existe ningún estudio donde se trate al paciente con vitamina C en monoterapia. Y desgraciadamente en España hasta el día de hoy no hay ningún estudio clínico en marcha, una situación que yo creo que en algún momento debería revertirse y debería apoyarse sin falta la realización de algún estudio clínico aquí en nuestro país para ver efectivamente hasta cuál es el potencial real de la vitamina C en el tratamiento de las enfermedades oncológicas. La vitamina C tiene una particularidad. En el año 2000 aparecieron diferentes estudios científicos que dijeron que efectivamente parecía ser que la vitamina C poseía actividad antitumoral y además una actividad antitumoral específica, es decir, la célula normal no sufre, sin embargo la célula tumoral es destruida. La vitamina C tiene una actividad muy selectiva. Sin embargo, su mecanismo de actuación a nivel básico, a nivel bioquímico, es mayormente desconocido. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos en nuestro laboratorio, en la Fundación Jiménez Díaz, a estudiar este tipo de molécula y sus mecanismos? Pues bien, comenzamos con el estudio de lo que se llama efecto Warburg. El efecto Warburg es el metabolismo aberrante de las células tumorales. Es una de las marcas distintivas, lo que llaman los americanos y los ingleses, los anglosajones, una hallmark en cáncer. O sea, es digamos, una marca distintiva de la célula tumoral. El metabolismo de las células tumorales es muy poco eficiente y, sin embargo, consigue una rápida visión de la célula tumoral. ¿Por qué? Pues vamos a verlo ahora mismo en detenimiento. Aquí veis en la fotografía, este es el doctor Otto Warburg, que en 1921 ya publicó en la revista Cell el metabolismo de los tumores en el cuerpo y llegó a una conclusión realmente sorprendente y válida hasta el día de hoy. Las células normales tienen una dependencia absoluta del oxígeno, es decir, todas las células normales necesitan oxígeno para generar energía y para llevar a cabo todos sus procesos metabólicos para la síntesis de lípidos, división celular, división y replicación del ácido nucleico, etc. Esta regla no tiene excepción, pero sin embargo las células cancerosas pueden prosperar en ausencia de oxígeno. Los tejidos tumorales son tejidos ácidos, mientras que los tejidos sanos son tejidos alcalinos. Es decir, hay una diferencia de pH entre el tumor y el tejido normal adyacente. Aquí vamos un poquito más en detalle en qué consiste el efecto Warburg. El efecto Warburg, también llamado glicosis aeróbica, se basa en lo que estamos viendo. En un tejido normal, un tejido diferenciado, en presencia de oxígeno, nuestras células utilizan la glucosa como fuente de energía que es degradada o es convertida en piruvato a través de una serie de pasos catabólicos. Este piruvato tiene dos destinos. Se convierte en acetilcoenzima y entonces entra en la mitocondria y después pasa al ciclo de Krebs, donde se genera ATP y electrones que son, digamos, desviados hacia la cadena respiratoria, generando más energía. Por cada molécula de glucosa se generan 36 moléculas de ATP, es decir, es un metabolismo muy eficiente. Pero ¿qué ocurre en un tejido normal en ausencia de oxígeno? La glucosa es derivada de nuevo hacia el piruvato, pero el piruvato no se transforma en acetilcoenzima A, no entra en la mitocondria, sino que es convertido por una enzima llamado lactato deshidrogenasa en lactato, ácido láctico, y este lactato es excretado hacia el exterior. Fijaros la poca eficiencia del metabolismo anaeróbico, que de cada molécula de glucosa solamente obtiene 2 moléculas de ATP. En los tejidos muy proliferativos o en los tejidos tumorales, lo que ocurre es que tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, la glucosa es derivada hacia el piruvato, pero el piruvato mayormente, incluso en presencia de oxígeno, es transformado en lactato y el lactato es excretado fuera de la célula, con lo cual
baja el pH del entorno celular. A ello es debido a ese entorno ácido del tumor, a la secreción del lactato por las células tumorales. Un 5% de la glucosa sí es transformada, de un 5 a un 10% es transformada en acetilcoenzima A, y luego después sigue una vía normal respiratoria y también una vía normal de conversión a través del ciclo de Krebs. Pero esto nos quiere decir que las mitocondrias en las células tumorales no son realmente funcionales. Están presentes, son esenciales. Es decir, si a una célula tumoral le eliminamos las mitocondrias, esa célula tumoral muere, pero no es realmente funcional a la hora de generación de energía. Fijaros la poca eficiencia del metabolismo de Warburg, del metabolismo aberrante del cáncer, que de cada molécula de glucosa solamente obtiene 4 moléculas de ATP, frente al metabolismo aeróbico que obtiene 36 moléculas de ATP. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros si es importante el metabolismo de Warburg, que hoy en día es la base del funcionamiento del PEC-TAC. Es decir, cuando los pacientes acuden al departamento de oncología para determinar que si tienen un tumor o ya tenemos sospechas mediante otras pruebas de que pueda existir una lesión neoplásica, la prueba más eficiente, la prueba más con mayor potencial diagnóstico es el PEC-TAC. El PEC-TAC es una prueba donde al paciente se le inyecta glucosa marcada radiactivamente, y entonces se acumula en los órganos que tienen lesión neoplásica. ¿Qué ocurre? Se sabe que en la mayor parte de los tejidos tumorales hay una expresión enorme de moléculas transportadas de glucosa, llamadas, es una familia de proteínas, 12 proteínas que van de la GLUT1 a la GLUT12, y esta mayor expresión de receptores de la glucosa hace que la glucosa marcada radiactivamente se acumule en órgano dañado, y entonces ahí nos indica dónde está el tumor, qué tamaño tiene, cuán vascularizado está, su posición. Es decir, es una herramienta muy, muy útil. Fijaros que hemos dicho que el tumor tiene un metabolismo muy poco eficiente. De cada molécula de glucosa obtenemos solamente 4 moléculas de ATP. Sin embargo, aún así, la célula tumoral se divide y es realmente una estrategia exitosa. ¿Por qué? El metabolismo de la célula tumoral crea un ambiente hostil, es decir, la excreción del lactato hacia el medio produce una acidificación del pH, y este pH ácido es tóxico para las células normales. Es una barrera para el oxígeno y el oxígeno es incapaz de entrar dentro de la célula tumoral. Esto concede una ventaja adaptativa a las células tumorales para su división y proliferación. Es decir, estamos hablando aquí que la célula tumoral no es nada, el entorno hostil hace todo. Si conseguimos modificar el entorno, seremos capaces de atacar de manera mucho más eficiente a la célula tumoral. En la Fundación Jiménez Díaz, en el año 2016, publicamos este artículo que veis en pantalla. La vitamina C es capaz de desacoplar el metabolismo de Warburg en células de cáncer colorectal con mutación en el gen KRAS y, por tanto, resistentes a terapia anti-EGFR. Este artículo supone un poco la base de nuestra investigación actual, que continúa tanto a nivel de estudio del metabolismo oncológico como el estudio de otras neoplasias asociadas. Fijaros, vamos a recordar un poco, aquí tenemos de nuevo la vía EGFR de la que estábamos hablando antes, que está alterada en los tumores colorectales, y como veis aquí, hablamos de que ligando se une al receptor, se produce dimerización del receptor y cascada de desinhibición a través de PI3 quinasa, mTOR, hacia el núcleo y a través de la molécula, la proteína KRAS. ¿Qué ocurre con esto? Con esto ocurre que hay una mayor expresión de receptores de la glucosa. Hablamos de GLUT1, GLUT12. Nosotros vamos a investigar qué ocurre con la expresión de GLUT1 y de esta enzima llamado PKM2. Es una fosfoenol piruvato quinasa en su isoforma M2, que está muy expresada en tumores colorectales debido a esta activación aberrante
de la vía EGFR. Fijaros aquí, cogimos líneas celulares normales de colon. Aquí tenemos 2 líneas de cáncer con mutación en KRAS y aquí tenemos la expresión de una enzima que se llama ERK, la fosforilación de este mismo enzima, y aquí tenemos una proteína de control que no debiera variar nunca en presencia de vitamina C, una proteína del citoesqueleto de la célula que se llama actina. Como veis aquí, la expresión de ERK no varía en presencia de vitamina C en ninguna de las líneas celulares. Aquí tenemos el control vitamina C, pero fijaros lo que ocurre con su fosforilación. En las células tumorales, esta proteína ERK está enormemente fosforilada, pero la fosforilación prácticamente desaparece, es prácticamente invisible cuando tratamos estas líneas celulares con vitamina C. Aquí tenemos otro factor, MEC1, vemos que su expresión no varía en las líneas normales de colon, pero líneas inmortalizadas, pero en las líneas tumorales su expresión sí está variando y también está variando enormemente su fosforilación. Aquí, esto es una técnica que se llama, que es una inmunofluorescencia, donde marcamos en rojo la proteína KRAS, que como sabéis está asociada a la membrana celular, por eso aquí veis la membrana celular marcada en rojo. Todo esto que tenemos en rojo es la proteína KRAS, y aquí en verde tenemos una citoqueratina 20. En las células tratadas con vitamina C vemos esta aparición de zonas naranjas que indican que la proteína KRAS está deslocalizada y por tanto se está mezclando con la citoqueratina 20. Acordaros de lo que dijimos anteriormente. Cuando KRAS está asociada a la membrana, señaliza de manera aberrante hacia el núcleo, pero si está deslocalizada ya no es capaz de señalizar hacia el núcleo. Es decir, la vitamina C es capaz de deslocalizar KRAS y por tanto es capaz de interrumpir esta vía de señalización hacia el núcleo a través de cascada de fosforilación que estamos viendo aquí. Por tanto, nosotros quisimos saber si la actuación o la actividad de la vitamina C sobre la vía de las MAP quinasas era capaz de correlacionarse con cambios en la expresión del transportador de la glucosa de esta otra proteína PKM2 fosfonol piruvato quinasa en su isoforma M2 que están enormemente expresadas en los tumores colorectales. Y como veis aquí, a nivel de proteína, fijaros, este es el tratamiento de 2 líneas celulares a distintas horas, 0, 5 y 20 horas, 0, 5 y 20 horas, y fijaros cómo va bajando progresivamente la expresión de GLUT1 del transportador de la glucosa a nivel de proteína, aquí a nivel de mensajero de mRNA, que sabéis que es el que se traduce, el que, digamos, las instrucciones que luego se traducen a proteína también baja enormemente, es decir, la vitamina C está regulando la expresión del transportador de la glucosa a nivel transcripcional de expresión del RNA mensajero y a nivel traduccional, a nivel de expresión de la proteína. Podemos ver aquí también cómo disminuye la expresión de GLUT1 en líneas celulares por inmunofluorescencia. Esto es un efecto sorprendente, no descrito y que indican claramente el potencial, una de las dianas terapéuticas y el potencial de la vitamina C, el tratamiento de al menos determinadas neoplasias. PKM2, quisimos hacer lo mismo y fijaros aquí que es donde se ve más claro. Tenemos la proteína PKM2 en estas 2 líneas tumorales. Fijaros cómo la expresión va disminuyendo a lo largo del tiempo y también su fosforilación. O sea, de nuevo, esta vía, esta proteína, cuya expresión y fosforilación se ven incrementadas en el cáncer, digamos, son también dianas de la vitamina C que está actuando sobre ellas de una manera bastante específica y con un resultado bastante notorio y bastante claro.